Le damos la bienvenida a otro Business Talk. En el día de hoy vamos a estar hablando de medios que son tendencia. Una servidora, Erika Valenzuela, directora de la Escuela de Mercadeo de UNIBE y también especialista y consultora en estrategias digitales. Me acompaña Paola de la Rosa, que es creativa senior de la agencia MOM y también redactora creativa del famoso medio El Snack Report. Vamos a estar hablando, llevándoles por todo el mundo de los medios que nos están dando de qué hablar en estos días y sobre todo que es tan importante para nosotros saber cómo integrarlos, tanto en nuestras estrategias de negocios como en las estrategias de marketing también. Paola, bienvenida. Gracias, muchas gracias en realidad. Gracias por acompañarme en esta entrevista, conversación que vamos a tener en el día de hoy. Y a mí mucho que me gusta hablar, so prepárense. Qué bueno. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de dónde viene la decisión sobre un medio particular. Eso de forma estratégica se está haciendo desde hace mucho tiempo, sobre todo las marcas que ya tienen comunicación especializada, porque no es a la ligera que se toma la decisión de cuál medio se va a utilizar como acompañamiento o que nos ayude a amplificar el mensaje. Y eso viene del conocimiento de los consumidores. Y los consumidores, desde hace tiempo, pero más ahora en las plataformas digitales, participan en territorios de conversación. Cuéntame algo, Paola, ¿qué te parecen los territorios de conversación con los cuales tú te has encontrado? Mira, algo chulo que está pasando con esta revolución digital es que todo lo que nosotros sabíamos sobre comunicación, todo lo que sabíamos sobre marketing, a nosotros nos están dando una nueva lección, especialmente a las nuevas generaciones, de cómo crear conversación, cómo crear estas mini comunidades, cómo en realidad comenzar a identificar cuál es nuestro target, cuál es nuestra comunidad, cuál es nuestra audiencia. Lo chulo de esto es que no se limita solamente a lo digital. Tú puedes encontrar personas que no solamente están moviéndose, por ejemplo, en plataformas como Instagram, como Twitter, como YouTube, sino que también están expandiendo su propia comunidad a otras plataformas y de por sí están creando una comunicación a partir de eso. Ya ese tiempo de solamente invertir en medios tradicionales, ya ese tiempo está, no te voy a decir obsoleto, pero sí hay una revolución digital que lo está poniendo de lado, porque la gente está consumiendo justamente el contenido que quiere. Antes nos imponían contenido a consumir, antes nos obligaban a ver el comercial que sale en la televisión antes de una telenovela, o nos obligaban a ver ese despliegue de periódico, pero ahora tú eliges lo que tú quieres ver, tú eliges incluso hasta qué consumir, tú eliges hasta el anuncio que tú no le quieres dar skip, y eso le está dando más poder todavía al usuario que a los mismos anunciantes, que eso es lo que está diferenciando muchísimo esta era digital con los medios tradicionales. Además de que esas comunidades que se están formando en los medios digitales se están volviendo, como digo, abanderados de todo lo que tenga que ver con esa marca que están defendiendo. Ya la gente dejó de decirte, cómprame este producto, ya dejó de decirte, mira qué chulo esto, ahora te está diciendo, ven, siéntate aquí, hablemos, vamos a crear una comunidad, porque saben que incluso es más factible que simplemente tener una audiencia. Hay que dejar eso muy delimitado, que es la audiencia, que es el target y que es la comunidad dentro de ese mundo digital, para saber exactamente cómo nosotros nos vamos a dirigir a ellos. Eso es lo primero que debe tener una marca en mente antes de comenzar a invertir y antes de comenzar a crear cualquier tipo de conversación, porque el target que tú tienes quizás no le llegue a como tú le quieras hablar, pero es el target tuyo y tú estás apuntando a otro lado. Entonces, sí, la verdad que es bien interesante lo que explicas, porque dentro de esas comunidades que ya existen, como bien dices, están esos territorios de conversación, que lo retomo otra vez el tema, que son esas masas de conversación que están pasando estable en el tiempo. Y para que tengan una idea, que esto es algo que ya estamos asumiendo cada vez más quienes trabajamos con marcas, en el mismo caso de Paola, el caso mío y de otros profesionales, un territorio puede ser el territorio vino. Hay muchas personas dentro del target que es atractivo para las marcas de vino, que hace rato que están hablando sobre vino, en diferentes aspectos. Es decir, hay personas que son bien conocedores de los vinos y están hablando de eso, sobre todo en las plataformas digitales, que nos dan toda esta información de primera mano. También están personas que realmente lo que hablan de vino es porque representan un estilo de vida. Sí. Ni siquiera tiene que estar tan relacionado,
porque esa marca realmente le llama la atención o porque lo disfrutan, sino por lo que representa con su estilo de vida. Y eso, ese ejemplo, y también hay otros similares, a lo mejor con el territorio madres, que hay muchísimas conversaciones al respecto, pero está el territorio de entretenimiento, está el territorio de deportes, y hay muchísimos territorios de conversación. Pero cada uno de esos territorios son territorios de conversación que también se llevan a cabo en medios. Y en medios que no son tradicionales. Como comentábamos ahora con Paola, estamos dejando a un lado de que simple y llanamente estoy esperando que me llegue el periódico en la mañana impreso para yo leerlo. Estoy esperando de manera pasiva que me llegue la información. No, porque cada día más el consumidor está más participativo y sobre todo generando la conversación, pero se interesa en esos medios que no son tradicionales. Un medio tradicional a lo mejor es la televisión, Sí. a lo mejor es la radio, pero a lo mejor también son plataformas digitales, porque consideramos que Instagram es un medio, pero Instagram dentro de sí mismo tiene también medios de comunicación. Y yo quisiera, Paola, que conversáramos un poquito, a lo mejor, en territorios de conversación específicos dentro de cada una de esas plataformas, qué medios encontramos que ahora mismo están siendo bien de nichos y que están haciendo su labor con personas, comunidades que están conversando dentro de esos territorios. Bueno, de nicho, mira, te voy a contar una pequeña anécdota que eso me sorprendió. Ahí fue que yo comencé a decir, cónchale, pero los territorios están ahí. Pero a mí me gusta porque dentro de todo un territorio de marca, esos nichitos están ahí, pero no se conectan uno con otro. Es como súper extraño. Yo me sorprendí al saber que dentro del territorio, por ejemplo, de conversaciones de café, que eso es tan amplio, tan dominicano, digámosle, hay una pequeña comunidad que está subiendo de personas que utilizan el café para disfrutar, por ejemplo, un puro. Y se ha creado toda una comunidad de cafeteros y personas que les gusta el cigarro. Pero esa comunidad nadie le está tocando, nadie les está hablando directamente, y son personas que te consumen el producto y te lo consumen de una manera que quizás te puede incluso llegar a ese estatus que si tú quieres, por ejemplo, sacar un café super premium, si tú quieres comunicar que tienes una nueva máquina de café, que tú sabes que son personas que tienen un estatus, disfrutan esta actividad, pero nadie les está hablando. Seguimos hablándole al consumidor diario, que sabemos que todo el mundo, bueno, la mayoría consume café, pero esos nichos en específico se sienten como totalmente desolados. Ahora, en esta era digital, hay muchísimos, a mí me gusta muchísimo un nicho, vamos a llamarle nicho, sí, pero me gusta muchísimo algo que está pasando y es con los medios regionales. Wow. Eso es increíble, cómo uno puede enterarse de cosas, cómo uno, dentro de Santo Domingo, hay que admitirlo, vivimos en una pequeña burbuja, nos enteramos de lo que pasa aquí y nos enteramos también qué pasa a nivel nacional cuando afecta a todo el mundo. Pero hay un cúmulo de páginas que se enfocan en lo que está pasando en su zona en específico, que son esos medios tipo Tenares al Día, hay otro medio también. Alerta a los frailes. Alerta a los frailes, hay uno que es Herrera, no recuerdo muy bien el nombre, yo sé que es de Noticias de Herrera, y tú te enteras de cosas ahí que no salen a nivel nacional, que no salen en periódicos, no salen en noticias web ni siquiera, pero están pasando en República Dominicana. Incluso ellos tienen una manera de cómo yo buscar la noticia, según tengo entendido, hay un de Santiago, el señor Gutiérrez creo que se llama, que él tiene toda una red de personas que él les dice, tráiganme la noticia y van a ser remunerados. Y tú ves que él tiene las noticias calientes para su zona, para su gente, que allá en Santiago, y después los medios comienzan a buscar noticias dentro de su propio portal para ellos después tirarla adelante. Eso, lo que pasa es que él está buscando dentro de su propio nicho, buscando esas noticias, está buscando la manera de cómo seguir alimentando a su propia comunidad, porque él sabe que hay muchísima gente que lo ve, incluso gente que no vive dentro de su comunidad. Y eso te da como que un punto de partida de que nosotros tenemos muchísimas pequeñas comunidades que nadie le está haciendo caso a nivel comercial, nadie está aprovechándolos. Y fíjate que tú tienes un punto, porque entonces son tan de territorios de personas que están necesitadas de información de la comunidad, no necesariamente en la que viven, a lo mejor de donde provienen. Exacto. Y entonces marcas que se desarrollan en esa comunidad o entienden que su target está ahí,
están desperdiciando esa oportunidad. Esos son los medios ahora que se están convirtiendo en tendencia, porque cada vez más la audiencia está más segmentada y está mucho más detallada en esos intereses tan específicos que se están generando. Por eso, y eso se profundizó mucho más a partir de la pandemia, porque estábamos totalmente virtualizados. Sí. Estábamos siendo bombardeados por muchísima información y las personas estaban siendo más celosas de qué tipo de contenido estaba consumiendo. Poniendo un ejemplo también regionalizado, como comentábamos con el alerta a los frailes, y al igual que el ejemplo que tú decías, fíjense que son medios que son apoyados en crowdsource, porque son colaborativos. La misma comunidad va aportando, pero eso de nuevo da una oportunidad para que las marcas, empresas y demás puedan hasta hacer ciertas iniciativas de integración de marcas dentro de esos mismos nichos. Yo he visto también que aquí hay muchos medios especializados en finanzas, donde hay personas que inclusive ya están dando recomendaciones, tips y ese tipo de cosas. Las marcas lo han identificado, saben que las personas quieren cada vez más aprender a manejar sus finanzas personales y entonces le están sacando provecho a eso. Un ejemplo es el Money Coach, Sí. que ya es una personalidad, es un influencer dentro de la industria de las finanzas, y recordemos que los influencers son medios también. Son medios de masificación. Y es muy de nicho. Entonces también ese es otro medio que es tendencia dentro de ese pequeño territorio de conversación, que en ese caso son las finanzas. A mí me gusta mucho también, algo que pasó muchísimo dentro de esta revolución industrial, es que la gente, obviamente tenemos internet abierto, Google está ahí, tenemos miles de preguntas de lo que sea en la cabeza, pero el usuario siempre va a preguntar, el usuario siempre va a tener curiosidad. Entonces han salido, así mismo como esos medios digitales, han salido un sinnúmero de páginas que te obligan a ti a educarte. Por ejemplo, a mí me encanta una página que se llama Viene Teoría, el mismo Snack Report, aparte de entretenimiento y actualidades, también tiene la parte educativa. Una parte educativa, porque para tú entender ciertos temas, tú tienes que saber de dónde vienen ciertos temas. También hay una página que se llama Ampicilina 500, que esa manera de que los usuarios están buscando información, pero no se quiere leer una tesis para yo saber, eso es lo que está pasando con la reina Isabel y su hijo, por ejemplo. Yo no quiero tirarme todo un spread de Washington Post para yo saber qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el calentamiento global. Y mira que tú mencionas a Ampicilina 500. Ese es otro ejemplo más de estos medios que son tendencia. Pero fíjense ahora que en el territorio relacionado con la salud. Cuando antes, cuando nos vamos a medios tradicionales, lo que nos ponemos a pensar es revistas que a lo mejor eran impresas, que se iban a temas mucho más científicos, y este medio en específico fue creado por una doctora, pero que está entregando los datos de salud de forma digerible. Es decir, inclusive ella se ha dado la tarea de que hay temas que son de temas populares, de por qué me salió, voy a decir la palabra como lo dicen, una ñáñara en el brazo. Entonces dice, ¿qué es una ñáñara? Y entonces ella te explica lo que es eso. Y de nuevo, es algo que está llamando la atención, que está generando, captando la atención de la audiencia. Y hoy día las marcas tienen que sacarle mayor provecho a eso. Hay algunas que ya lo asumieron y que están haciendo integración de marca en ese tipo de territorios de conversación de nuevo, pero entendiendo que un medio no necesariamente tiene que ser como lo conocíamos anteriormente, sino que inclusive son canales, medios que están dentro de canales tradicionales. Paola, hablemos un chin de los podcasts, que bueno, por cierto, esto también se va a pasar en un podcast. A mí me encantan los podcasts, yo sé por qué la gente no aprovecha tanto los podcasts, o sea, para mí eso es como, esa es la radio del siglo XXI, o sea, tú te tirabas 2 horas de música hasta llegar al programa que tú querías. Por ejemplo, yo era fan del programa que daba en la tarde en Millennium, ¿cómo era que se llama? ¿Cuál es tu versión? Exacto. Yo sabía que tenía que fregar, sabía que tenía que hacer mi tarea, sabía que tenía que escuchar como media hora del playlist que ponían y después venía cuál es tu versión. Pero ahora tenemos este contenido en demand de temas de interés, de temas de entretenimiento, incluso hay podcasts que han llegado a niveles que tú dices qué es lo que está pasando. Hay podcasts que incluso lo han comprado televisoras
para hacerlos una serie de tan buenos que son. Es la calidad del contenido, no necesariamente el medio, es todo lo que sea calidad de contenido. Hay uno muy famoso que Amazon Prime lo compró, le hizo una serie perísima que se llama Lore, que se encarga de decir, por ejemplo, misterios sin resolver que tienen respuesta. Por ejemplo, misterio, por ejemplo, de Jack el Destripador, nadie nunca lo conoció, pero él te da la respuesta de qué fue lo que pasó con eso. Amazon Prime compró todo el podcast, el pana sigue con su proyecto, pero ahora tiene toda esta inversión en medio, porque le hicieron toda una serie y vino de un proyecto de un podcast de 30 minutos al día. Entonces, hay muchísimas marcas que pueden apalancarse de este tipo de contenido. Hay podcasts que son de finanzas en República Dominicana. Me encanta los podcasts que son de madres. Hay dentro de ese territorio de madres hay muchísima oportunidad también con los podcasts, porque todas estamos buscando respuestas, especialmente la primeriza, están buscando ese aire de ¿qué hago, Dios mío? Yo no quiero preguntarle a mi doctor porque me da vergüenza, y tampoco a mi mamá porque también me da vergüenza, pero que hay un podcast que me dijo, ¿qué hacer si tu hijo no quiere comer brócoli? Y yo lo estoy consumiendo. ¿Por qué las marcas no están apoyando eso? ¿Por qué las marcas dicen, no, eso no me tripea? Cuando está viendo los numeritos, está viendo que tu comunidad a la que tú te quieres dirigir se está comenzando a empacar ahí. Entonces, eso es una manera de cómo ellos pueden invertir en medios que no sea de manera tradicional. Y fíjate que justamente estuve viendo algunos estudios que dicen que el escuchar podcast se incrementó a partir de la pandemia. ¿Por qué? Y fíjense que siempre tenemos como que estar pendientes de cómo las personas van cambiando su comportamiento. Estamos virtualizados totalmente frente a una pantalla, pero también tenemos que limpiar la casa, sí, tenemos que cocinar y tenemos que realizar una serie de actividades que no podemos hacer mirando la pantalla. Y el podcast se convirtió en el medio ideal para tú ir escuchando lo que necesitabas mientras estabas realizando otro tipo de actividad. Y se disparó tanto que hasta Spotify tuvo que admitir que los podcasts que estaban dentro de su contenido empezaron a representar ya un consumo importante del contenido dentro de la plataforma, un porcentaje bastante importante dentro de la plataforma. Pero mira ese jump de negocio que hizo, por ejemplo, Joe Rogan. Exacto. Joe Rogan tenía su podcast de millones de views dentro de YouTube. Spotify se dio cuenta de eso y dijo, viejo, te tengo a tu casa. Esta es tu casa, todo lo que tú quieras aquí. Ahora, él tiene su podcast todavía en YouTube, pero la primicia de ese podcast, para tú escucharlo, tú lo tienes que buscar en Spotify. Tú tienes que darte, y tiene toda una sección de podcast de Joe Rogan, y ellos lo compraron esos derechos porque saben lo valioso que es esa audiencia, lo valioso que son los invitados del mismo Joe Rogan. La gente está al tanto de cuándo va a ser el próximo podcast. Entonces ellos vieron ahí su gallinita de huevos de oro que antes tenía YouTube y no le estaba dando el bombo que se merece, y ahora la tiene Spotify y lo tienen como un rey. Eso fue una inversión de negocio muy importante, y me encanta que haya pasado eso, porque incluso eso le da la oportunidad a creadores de contenido dominicano, que hay muchísimos dentro del mundo del podcast, de step up, como que mira lo que está pasando, este es el futuro, y si tú sigues trabajando así, vamos a llegar hasta allá. Pero las marcas tienen que apoyar ese tipo de contenido, tienen que montarse en el barco, porque ya los medios tradicionales, vamos a decirte que no que se van a desfasar, pero lo digital viene como una ola. O sea, poco a poco van a tener que ir cambiando, y eso también incluye la mentalidad de nosotros como marketeros. Y fíjate que tú mencionaste algo que también nos ayuda a apoyar, que es lo que son medios. Porque tú estuviste hablando de que un medio entendió que pasar de YouTube hacia podcast, pero mantiene los dos canales, y es el mismo medio. Aquí hay varios ejemplos también locales, por ejemplo, en el territorio política, que está el Meeting. Sí. El Meeting logró llevar la política a millennials y centennials. Es decir, a involucrarlos de manera política, explicándole de manera sencilla cómo podían, cómo conocer quiénes eran en la época de elecciones, quiénes eran sus candidatos, cómo se podía proceder a votar, inclusive por qué era la importancia de las protestas y demás. Inició en Instagram, pero ya está en otros canales, y es el mismo medio, ¿eh? Es el mismo. Está en Twitter, tuvo que crear su página web o blog para profundizar algunos temas en específico y abrir otros canales de apoyos, pero eso es un medio que tiene varios canales y entra entonces a presentar contenido en formatos diferentes
con integraciones de marca, que lo ha hecho de manera muy asertiva, pero viene a ser ahora un medio que es tendencia en el territorio político en específico. Sí. Y ya que mencionaste YouTube, vamos para allá, que es la televisión masiva digital de aquí, ¿verdad? Todo el mundo ve YouTube, ya sea para ver diferentes contenidos o escuchar música. Es gratis. Exacto. Entonces, cuéntame de algunos medios interesantes que tú hayas detectado dentro de la plataforma, que estén haciendo como las cosas diferentes y así como en algunos territorios en específico dentro de la plataforma. Bueno, de medios, a mí me encanta el contenido educativo en YouTube, porque yo siento que es snappy y va directo al grano. Duct Tape es un ejemplo Duct también. Tape también, a niveles de entretenimiento, me encanta. Quisqueya Live. Sí. Praise the Lord. O Pues, sea, explica un poquito lo que es Quisqueya Live, porque hay personas que a lo mejor lo han escuchado, pero tiene su peculiaridad, para que entiendan un poquito. Para mí, uno de los mejores canales locales de YouTube es Quisqueya Live, porque te da en profundidad la historia dominicana, preguntas que incluso tú en el baño te hacías, ¿y cómo fue que nosotros fuimos de por qué a por qué en dominicano? Todo eso te lo contesta. Incluso yo le tiré un tweet hace mucho diciendo, cónchale, pero los profesores deberían poner un video de Quisqueya Live al comenzar la clase y que los muchachos se comiencen a esmerar, porque también lo hace de manera entretenida, te da historia dominicana. Hace poco y hizo su una creador serie, es un extranjero. el muchacho es alemán. Que es apasionado De la historia dominicana. Yo quedé, Entonces, cuando yo vi quién era que estaba detrás, yo creía que él era el host. Y después me puse a ver, cuando me fui adentrando en el canal, de preguntas abiertas a Quisqueya Life, y yo le dije, loco, pero tú no eres de aquí, pero el pana en alma es de aquí. Entonces fue como que, wow, este pana extranjero me está enseñando a mi historia dominicana, me está enseñando de dónde yo vengo y qué somos como sociedad. Y para mí eso es un medio que todavía, yo no entiendo cómo él no es más famoso y cómo la marca no han aportado a ese medio, porque es que ese pana es genial. mira, Paulino, podemos dejar de hablar del Snack Report. Obviamente. Y y además, porque el Snack Report, yo creo para mí, hizo un antes y un después de lo que era el rol de los medios digitales. Y sobre todo porque inició apoyándose en tendencias y llevándolo al grueso de la población. Es decir, cuando yo vi que una persona, baby boomer, me mandó una captura de pantalla del Snack Report para explicarme lo que era la pámpara, yo dije, ya, el Snack Report trascendió. Entonces, pero el Snack Report ha encontrado cómo integrar marcas dentro de la plataforma sin que se sienta un anuncio, que eso es lo que están haciendo los medios que son tendencia. Cuéntanos un poquito, Paola, de cómo se ha logrado eso. El key es mantener la esencia, porque como te expliqué anteriormente, ya tenemos una comunidad. Ya tenemos gente que conoce el Snack Report, sabe cómo habla el Snack Report, sabe hasta cómo el Snack Report respira. Y si nosotros ponemos un comercial, si ponemos un ad, por ejemplo, que no tenga ese lenguaje Snack Report, ya la gente, mira, va a decir, ¿qué es lo que está pasando? Se vendieron, ya no me está gustando, unfollow. Entonces, ¿qué pasa? Las marcas, en vez de las marcas imponerte a ti, obviamente todo el mundo tiene sus lineamientos, eso es entendible, pero es esa flexibilidad de comunicación adaptándote al medio donde tú estás. Porque no es lo mismo que tú te adaptes a un medio tipo la revista Mercado, que tú sabes cuál es el target que está consumiendo ese contenido. Ahí tú sabes que tiene que ser superpuesto, tiene que hablar el lenguaje que habla el target de esa revista. Pero en Instagram, especialmente a las personas que están siguiendo el Snack Report, que lo siguen o para saber qué está pasando en el mundo y porque están perdidos, o simplemente para curarse también, porque hay muchísimo entretenimiento, tú tienes como marca que hablarle en un lenguaje que sea igual o parecido al Snack Report. No puede ser que hagamos una propuesta que diga, por ejemplo, un banco,
por ejemplo, y que el banco tengamos que utilizar el mismo lenguaje que utiliza ese banco, tengamos que utilizar todo lo mismo que ese banco, sin ese ADN del Snack Report la gente se va a dar cuenta. So, el key aquí del asunto es dejar que el medio pueda interpretar lo que tú le quieres decir a tu consumidor, pero a su manera, porque así es que ellos están acostumbrados a digerir el contenido que ellos mismos producen. No, y es bueno que hagamos una salvedad, porque yo, como me mantengo vigilando todo lo que hacen esos medios nuevos y alternativos, pero que son tendencia, señores, los anuncios se viralizan, porque me consta que la publicación que ustedes hicieron, que fue de integración de marca, sobre cuáles eran los elementos de un tostón, sí. se viralizó. Y era una integración de marca. Entonces, sí se puede lograr generar contenido impactante en la forma en que estos medios están hablando ahora y tú lograr que se viralice sin hacer un anuncio tradicional, entrando en la manera en que las personas están conversando dentro de las plataformas digitales. Pero otro punto, y también relacionado con el Snack Report, es que los mismos medios están entendiendo que las personas quieren mantenerse en sus temas de conversación. Sí. Porque ahora existe el Snack Sports. Ajá. Porque viendo el interés que hay en ese territorio en específico, se tomó una decisión muy acertada, que fue, vamos a abrir una subdivisión del Snack Report. Y eso es un nicho que está ahí, que está en crecimiento. O sea, yo no soy fanática de los deportes, o sea, para nada. Y si veía algo de deportes, por ejemplo, yo digo, ah, qué chulo, qué cool. Pero cuando tú tienes una página especializada en eso, tú te vas a encontrar todos los fanáticos y toda la gente que quiera defender, por ejemplo, lo que esté pasando ahí. Y así tú segmentas incluso mejor la comunicación. Por ejemplo, si tú tienes una marca de deportes o tú tienes una marca que, vamos a decirte que un banco quiera regalar tickets para el MLB, ya tú sabes que tú tienes el Snack Sport ahí, porque todo el que está ahí le gusta el deporte. Es como una manera de segmentar sin dejar como ese ADN que tiene, de que sea contenido short, sea contenido useful y también que sea entretenido. Exacto. Que justamente ha sido el éxito de mantener como sea la esencia que parte del Snack Report hacia Snack Sports. La verdad que ha sido una conversación bastante agradable, Paola. Muchísimas gracias por acompañarme a este Business Talks. Una servidora, Erika Valenzuela, y Paola de la Rosa, como las presenté al principio, para que no se olviden de ese nombre, de esta joven tan talentosa. Y bueno, ya ustedes tuvieron una idea de todos estos medios que son tendencia, y fíjense que no tenemos que quedarnos en los medios tradicionales, que hay que estar muy pendientes de cuál es el comportamiento de las personas, y más hoy día en las plataformas digitales que nos dan tantas informaciones, y sobre todo de entrar en los territorios de conversación donde está nuestro target. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias.